Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Como prometimos, Santiago, en el primero, vamos a abordar un estado que siempre está en nuestra atención, lo consideramos un enclave de la democracia y de Occidente y de sus valores en ese lugar tan complejo que es el Medio Oriente, que es el Estado de Israel. Y hoy tenemos la alegría de que ha vuelto uno de nuestros columnistas. Afortunadamente, en el momento justo. En el momento justo, después de tomarse una pausa durante el verano y los primeros meses por el tema de que está haciendo un libro. Después le vamos a hacer alguna pregunta sobre de qué se trata. Pero lo relevante, Fabián, es que caen 400 cohetes sobre Israel y, caen 400 aparece cohetes y aparece Julián. No casualmente. Así que, Julián, bienvenido a Poder y Dinero. Y desde ya te dejamos planteada la primera pregunta. ¿Por qué 400 cohetes? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, ante todo, un placer reencontrarlos, Fabián, Santiago, acá en Americano Media. Bueno, a esta altura ya son más de 800 cohetes. Lamentablemente van acumulándose muchos. Esta es una guerra, una confrontación iniciada por la Yihad Islámica Palestina, que es uno de los grupos palestinos terroristas más violentos asentados en la Franja de Gaza. Es de menor envergadura que el Hamas, el movimiento de resistencia islámico palestino más tradicional, pero ha estado históricamente mucho más involucrado con las vinculaciones con Irán que Hamas. Que Hamas, por supuesto, en los últimos años también coopera, pero no trabaja para Irán. Es una distinción. La Yihad Islámica Palestina está bastante más al servicio de Teherán. En este caso, bueno, esto empieza cuando un comando yihadista palestino de esta agrupación está camino a hacer un atentado en Israel. Entonces Israel lo bloquea y termina matando a los terroristas de este equipo, y esto genera entonces, entre comillas, la reacción palestina, que es presentada como que es una respuesta a ese ataque israelí, sin por supuesto admitir que estaban camino a un atentado. Bueno, y a partir de entonces se involucra de manera importante con el lanzamiento hasta el día de hoy de más de 800 cohetes y misiles, en donde básicamente acá lo que vemos que está en juego es dos cosas, diría yo. Por un lado, un cambio de narrativa política que está imponiendo Irán en la región, y esto se expresa a través de la minimización, la contención de los acuerdos de Abraham, el acercamiento de Arabia Saudita a Irán por mediación china, el reingreso de Siria a la Liga Árabe, que es un socio histórico de Irán, y el enfriamiento de la posibilidad de normalización de lazos de Jerusalén y Riad. Y en esta coyuntura de movimientos diplomáticos adversos a la integración de Israel en la región, un lanzamiento de esta cantidad de cohetes de parte de Gaza contra Israel. ¿Qué ocurre, a su vez, unas pocas semanas después de que ya hubo ataques también iniciados por el Hamas desde el Líbano? Que este es un desarrollo que ahora en un ratito comentamos. De manera que acá lo que vemos es esta estrategia de arenas múltiples o multifrontal de Irán, que busca ir atacando gradualmente a Israel desde Gaza, desde el Líbano, desde Siria, que también cayeron cohetes en la vuelta anterior, como sea. Por un lado esto. Por otro lado hay una estrategia en curso que se la denomina de el vecino menor. ¿Qué significa esto? Irán no ataca directamente a Israel, lo hace a través de Hezbollah. En la última vuelta, Hezbollah no atacó a Israel, lo hizo el Hamas desde el Líbano. Y ahora está atacando desde Gaza no el Hamas, sino la Yihad Islámica Palestina. Esto le permite a los distintos grupos preservar sus capacidades militares intactas mientras Israel se enfoca en la respuesta dirigida al grupo involucrado, y a su vez crear esta sensación de frente unido yihadista contra Israel. Julián, acá este análisis que haces es muy importante, pues hay una especie de mix que antes no se veía, y claramente para los que seguimos los temas de seguridad sabemos que no se mueve una piedra en Gaza sin que Hamas lo acepte. Eso quiere decir que Hamas le da el visto bueno a la yihad para hacer un ataque de esa magnitud. Y sabemos lo ortodoxo que siempre ha sido Hezbollah de la penetración de grupos armados que no sea el propio Hezbollah en el Líbano. Esto solo se puede lograr con una indicación muy fuerte y un control muy fuerte de Irán que, digamos, los haga a Hamas y le haga a Hezbollah flexibilizar
ese monopolio del uso de la fuerza que siempre han tenido. ¿Eso es así? Sí, esencialmente acá lo que está realmente en juego es el ataque iraní a través de sus secuaces. Más allá de que hay una dinámica propia de confrontación de Israel y Hamas que precede ese ingreso de Irán, digamos, a esa ecuación. Pero lo que sí se ve es esta estrategia multifrontal de una alianza yihadista comandada por Irán, que también incluye, pero no involucra en la cuestión palestina-israelí, a los hutis en Yemen y a las milicias chiitas proiraníes de Irak. Es decir, Irán tiene su estrategia regional, en el caso específico con Israel, está concentrado en las fronteras, en crear un frente de agresión que vaya desde el Líbano, pasando por Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. Y de hecho, si no fuese por la Agencia de Seguridad israelí en Cisjordania, el Hamas ya tendría una presencia fuerte en Cisjordania, ¿no? O sea, no está porque la autoridad palestina es muy débil ahí, es más fuerte todavía que Hamas, a diferencia de Gaza que la perdió en su momento, pero si no fuese por la inteligencia israelí y el equipo de estructura militar de Israel, sería mucho más fuerte la presencia de Hamas allí. Entonces, acá lo que vemos es esta política de encirclement, sería, ¿no? Como de rodear a Sí. Israel en todas las fronteras. Del otro lado está el mar Mediterráneo, que históricamente, hay que recordar, la retórica árabe-palestina siempre habló de echar a los judíos al mar, desde Claro, claro. 1940 y pico en adelante. Julián, es como una ambivalencia que hay en este juego de Irán, porque uno miraba las noticias o hablaba con amigos y colegas en Israel y había un muy mal clima de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, o sea, los pilares del Estado de Israel con el gobierno actual de Israel, el gobierno de Netanyahu, malestares en algunos casos cercanos casi a la rebelión, ¿no? No llevar al primer ministro en avión, digamos, por no pilotear un avión donde él estaba de pasajero. Y estos ataques que aprovechan quizás una crisis política, pero que licúan durante un tiempo las tensiones entre Netanyahu, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, desactivan un poco las movilizaciones contra la reforma judicial. Ya no queda claro si Irán le está haciendo un favor al gobierno con este tipo de ataques. Bueno, sí, coincido con tu lectura. Evidentemente, tanto Irán como las fuerzas yihadistas percibieron que en Israel había mucha desunión en el contexto de toda la reforma jurídica que Netanyahu quería llevar adelante y que desató cantidades tremendas de manifestaciones contrarias en las calles de Israel durante varias semanas, cientos de miles en un país de 9 millones de habitantes, con lo cual era muy, muy convulsionado el ambiente de muchísima fragmentación social. Y en esta coyuntura es muy probable que los vecinos hostiles a Israel hayan creído que este era el momento adecuado para atacar. Fue una premisa equivocada de parte de ellos porque históricamente Israel se une cuando está agredida. Y esto, por supuesto que sí, tiene una consecuencia política que es la reunión, por así llamar, política y cierta cohesión social a partir de ahora, producto de este ataque externo. Desde ya que sí. Pero por supuesto que sí, es un beneficio para Netanyahu, pero no significa que es un beneficio que él haya buscado. Esta No, decisión se tomó en obviamente. Irán y en Gaza y en otros Ahora, lugares. si uno Y, tuviera una mente maquiavélica, creo que a Irán lo mejor que le hubiera convenido hacer es no hacer nada, ¿no? Y dejar que esta crisis política creciese. sí, absolutamente. Yo creo que no pudieron con su Pero es fanatismo y posible que, con... discúlpame Julián, es posible, me parece, cuando son grupos muy radicalizados, y esto pasa en otros órdenes también, es Cegueras. muy probable que a los que están abajo con los cohetes y con las armas que les resulta muy difícil contenerlos. No sé si esto te parece razonable. En parte sí, hay que tener en cuenta que son organizaciones terroristas muy verticalistas, donde si sos un operativo y tiras el cohete sin autorización de arriba, no llegás al día de mañana, eso seguro. Claro. Digamos, me parece que más que nada acá es un tema de que ocurrió el Ramadán, que es una fecha religiosa muy importante para los musulmanes, y una época que históricamente jamás viene calentando el ambiente y aprovechando para hacer ataques y demás. De modo que eso por un lado. Hay que recordar que hubo como 400 palestinos que se atrincheraron en la mezquita de Al-Aqsa con piedras y fuegos artificiales y planeaban atacar el día siguiente a una visita de judíos. Y ahí es donde la policía israelí tuvo que entrar y bueno, se desató toda
cuestión, ¿no? Que la prensa no se ocupa de reflejar muy bien el origen del problema en general. Pero bueno, así es la cosa. Me parece a mí que un poco tuvo que ver con eso, aunque más o menos se contuvo esa situación, y otro poco tiene que ver con una estrategia iraní también de fondo, que no es solo que no se supo contener, tiene que ver con una guerra general que hay donde Israel, te diría que todas las semanas, está frustrando la entrega de armamento iraní a Hezbollah en Siria o Líbano, continuamente tratando de frustrar estos transportes de un cierto tipo de armamento que cambiaría las reglas del juego y que Israel no puede permitir que estén en sus fronteras. Hay sabotajes constantes al plan nuclear iraní. Entonces, de fondo esto no ha parado. De manera que un poco también esta respuesta de Irán es un poco a eso. Julián, nos queda muy poco tiempo. Obviamente vamos al próximo bloque a seguir con vos y el análisis de estas cuestiones tan complejas, pero me gustaría dejarte planteada una pregunta, si no te hacemos perder tiempo en el segundo bloque con una pregunta, que se refiere a la retirada parcial o bastante amplia de Rusia de Siria, y si ese repliegue de Siria y de Rusia en Siria está cambiando un poco las reglas del juego y permite a Irán un mayor margen de maniobra. Te la dejo planteada, ya volvemos, en pocos segundos seguimos con nuestro columnista estrella en temas de Medio Oriente, ya volvemos.